Nos habíamos quedado con el nazismo en Alemania, ¿vale? Y aquí el tema de Adolf Hitler en 1919, ¿os acordáis del Punch de Múnich? Es encarcelado, escribe Mein Kampf, ¿vale? Ese Mein Kampf, 700 páginas de esa ideología. Y el Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, ¿vale? Que nosotros, bueno, pues lo conocemos como Partido Nazi, ¿vale? El tema también del corredor de Danzig, en este caso, que os acordáis ese espacio que había, sí, que lo habíamos visto bien en el mapa, acordaros aquí, ¿vale? Luego los Sudetes, que es Checoslovaquia, ¿de acuerdo? Nos saldrá más adelante la invasión de Polonia, la anexión de Austria, el intento de invasión de Francia, pasando por la zona belga, acordaos de Alsacia y Lorena, eso lo tenemos que tener presente. Bien, un poco todo lo que hemos visto, la oposición izquierdista comunista, ¿vale? La agitación antidemocrática, el tema del Punch, que lo habíamos visto, y el apoyo de Ludendorff, ese héroe de guerra de la Primera Guerra Mundial, que en un primer momento va a estar en las filas del nacionalsocialismo hitleriano. Algo de información sobre Hitler, ¿vale? Y luego la doctrina hitleriana, que lo habíamos visto también, la observación que habíamos visto en Italia, pues sucede lo mismo en Alemania, la exaltación de la patria alemana, visión darwinista, ¿os acordáis lo de el tema ario, la raza? El antisemitismo, toda la culpa, según Hitler, la tenían los judíos, los semitas, en este caso, y luego el Estado totalitario, una entidad paramilitar, partido similar a un ejército civil, acordaros en este caso de las SN, que lo iremos viendo, ¿vale? Y luego el resumen que viene muy bien aquí, esos puntos: el ultranacionalismo social darwinista, racismo antisemita, defensa de los métodos basados en la violencia, fobia antidemocrática, antimarxista y exaltación del poder estatal militarizado, ¿no? Y os acordáis del Heil Hitler, de esa oración que viene ahí, ¿no? A los escolares, cómo alienaban o esas paradas militares, ¿no? Que intentaban ensalzar al Führer. Yo creo que aquí nos habíamos quedado, ¿vale? Las elecciones generales del 28, ¿vale? Fijaros, consiguen muy pocos diputados en un primer momento para el Reichstag, para el Parlamento, y luego poco a poco van apareciendo esos personajes que son Göring, Goebbels y Himmler, ¿vale? Esos tres que os acordáis que los teníamos aquí abajo, yo creo que nos habíamos quedado ahí. La posición de los nazis cambió tras el estallido de la Gran Depresión del 29, como estábamos hablando, esto ya lo habíamos visto. Elecciones en el 30, en la que consigue 6,5 millones de votos, el 18,3. Poquito a poco va teniendo mayor número de elecciones, pero fijaros en el 32, en las siguientes elecciones, 38%, consiguen una gran cantidad de escaños y van acaparando lo que es el poder, ¿no? En este caso. Dicen el 30 de enero del 33, un enfermo y envejecido presidente Hindenburg se rendía ante las evidencias, como veis, y nombra en este caso a Hitler, ya era canciller, y el Führer disuelve el Parlamento, como veis, y se incendia el Reichstag, que os acordáis que ese incendio era un poco, bueno, una visión, no sabemos si es verdad, si es mentira, ¿vale? Por lo menos tenerlo presente. Como veis ahí os aparece también el término de la Gestapo, que es un grupo, en este caso, de policía secreta, que se crea para el control de toda la sociedad, y las SS, que es un movimiento paramilitar, que son conocidas, aunque veis es una política bastante despiadada, reclusión, no hay garantías de libertad, campos de concentración para delincuentes políticos. Todavía no son esos campos de concentración de exterminio, pero sí son esos campos de delincuentes, ¿no? Como veis aparece el tema de la represión y alguna cosilla por ahí que quería citaros, que es la noche de los cuchillos largos en el 34, ¿no? La noche de los cuchillos largos, apuntarlo también aquí, se llamó Operación Colibrí. Noche de los cuchillos largos, Operación Colibrí. Dice, ordena la detención y ejecución sumaria de sus viejos camaradas más radicales, ¿vale? Es decir, los líderes de la SA, en este caso, es decir, las SA, las tropas de choque armadas de nazis, lo que hace es una purga. ¿Os acordáis lo que hablamos con Stalin? Lo mismo, aquellos del propio partido que cree que le pueden hacer sombra, se los hace desaparecer. La operación Colibrí entre el 30 de junio y el 2 de julio del 34. Como veis, entre ellos está Rom,
¿vale? Uno de los más destacados, Ernst Röhm, y mueren más de 85, o sea, hay más de 85 muertos, ¿no? En este caso. Se le llamó Operación Colibrí, como detalle tenemos ahí, porque era la contraseña para avisar a los escuadrones de ejecución, ¿vale? Esa era la contraseña o la voz de mando. Y más adelante, aunque esto, veis ahí, la represión contra los judíos, dice entre el 33 y el 38 hay una política de discriminación de los judíos y, como veis, expulsión de la administración. Todos aquellos que estaban trabajando para la administración se les hace quitar de su puesto de trabajo, inhabilitación para ejercer oficios y profesiones, retirada de la nacionalidad, prohibición de acceso a transportes o zonas urbanas, que es, por desgracia, esas imágenes que vemos de algunos locales marcados, ¿no?, con la cruz de David, con la cruz que vosotros conocéis de la bandera de Israel, ¿no?, como judíos, ¿no? Y sí estaría bien que no confundamos la noche de los cuchillos largos, que es una purga hitleriana, con la noche de los cristales rotos, ¿no?, que es en noviembre del 38, entre el 9 y el 10, 9 y 10 de noviembre, ¿no? Las SA se dedican a linchar a los judíos, ¿vale? En este caso, porque se asesinó al embajador alemán en París y acusaron a los judíos de haber sido ellos los promotores, ¿de acuerdo? Se asesina al embajador alemán en París y se produce, atención a esa palabra, pogromo, P-O-G-R-O-M-O, que es un linchamiento. Por eso la noche de los cristales rotos se le puede llamar también el pogromo, ¿de acuerdo? El pogromo en este caso, ¿vale? Y ahí es cuando empieza lo que se llama la política de segregación, es decir, se empieza a meter a la gente judía, a las personas metidas en los llamados guetos, ¿de acuerdo? Los guetos, esa palabra es importante. Por desgracia, con la Alemania hitleriana nos va a sonar mucho. Y tenemos 91 muertos esa misma noche, la noche de los cristales rotos, más de 30.000 detenidos y deportados a campos de concentración, ¿no? Más de 1.000 sinagogas quemadas y tiendas judías destruidas, otras 7.000 aproximadamente. Ya sabéis que son números aproximados, pero lo que importante es ver esa situación que se está creando. Como veis, aparece ese término, por desgracia, que es la solución final, ¿vale? El genocidio de la población judía, que es la causante, según Hitler, de toda la desgracia de Alemania, ¿vale? Dentro de todo esto están estos personajes que habíamos hablado de ellos. Apuntar de Goering, ¿de acuerdo? Es el segundo hombre más poderoso, en 1893-1946. Fundó la Gestapo, quedaros con eso, fundación de la Gestapo, esta que estáis viendo aquí, y fue designado como sucesor de Hitler, en este caso, ¿vale? Es un gran coleccionista de arte y se dedicó a expoliar a los judíos, el arte judío, ¿no? Al final acabó juzgado en los juicios, en los llamados juicios de Nuremberg, y se suicidó. Acabó suicidándose, no aceptó su situación, no asimiló toda su culpa y fue por la vía fácil, que fue el suicidio. Tenemos a Goebbels, en este caso, que es de 1897 al 45, es el ministro de propaganda. ¿Os acordáis que alguna vez os he dicho de Alemania que es uno de los primeros países que tiene un ministerio de la propaganda, ministerio de la propaganda, y él va a ser el dirigente, ¿no? Antisemita, racista, es el promotor de la guerra total, ¿no? Y se supone que cuando Hitler se suicida, en sus últimos días en el búnker, él es el sucesor, ¿no? En este caso. El sucesor, pero al día siguiente también sucede lo mismo. Se suicida a su esposa y sus 6 hijos, es decir, le sigue un día después a Hitler. Lo habíamos hablado también de Himmler, no equivocar con Hitler, tiene las 2 M's. Himmler, máximo responsable del Holocausto, ¿de acuerdo? Es el desarrollador de las SS y vive entre 1900 y 1945. Si os fijáis un poco las fechas, ¿no? Es decir, no asumen sus responsabilidades y todos mueren, en la mayoría, en este caso, por vía del suicidio. Es desarrollador de las SS, responsable del Holocausto, vuelvo a repetir, y estableció el control de los campos de concentración, ¿no? En este caso. Bueno, podemos decir que es uno de los grandes responsables de los 6 millones de judíos exterminados, ¿no?
y al último momento él intentó gestionar la paz, ¿de acuerdo?, con los países aliados y fue detenido por el propio Hitler, por traidor, se supone, en este caso. Bueno, el tema de la sociedad no le voy a dar muchas vueltas, pero veréis un poco todo cómo se militariza, se paramilitariza, ¿no? El tema ya lo habíamos hablado antes, de esa exaltación del Führer con el Heil Hitler, ¿vale? Y luego también, en este caso, también la creciente autarquía que va a tener, igual que habíamos visto en Italia, también la va a ser en Alemania, ¿vale? Algunas empresas importantes, Krupp, Thyssen, Faber, le quito aquí la R, ¿de acuerdo? Y Bayer, ¿no? Krupp estaba dedicada al armamento y al acero, ¿de acuerdo? Thyssen todavía os sonará porque es una empresa dedicada a los ascensores a día de hoy, era acero, derivados y armamento, pero seguro que os suena Thyssen-Boeticher, si no, fijaros en algún ascensor. Y Bayer, ¿de acuerdo?, que entre ellas poseía BASF y AFA, compañías químicas, ¿no? Que seguro que nos suena. Mientras tanto, en España, lo que os había dicho, Alfonso XIII, primo de Rivera, quedaos con ellos dos, el próximo año lo veremos en Historia de España, ¿no? Un fragmento del Mein Kampf, en este caso, y bueno, poco más por aquí en esta zona, el expansionismo inicial que se va a vivir en esta época, pues la expansión del comunismo, ¿os acordáis? Que muchos países tienen o van hacia la ideología comunista, otros hacia la democracia y otros hacia los totalitarismos, como Italia y todos aquellos que estuvimos viendo aquí al principio del tema, ¿os acordáis, no? Toda esta serie de países que habíamos visto, Yugoslavia, Rumanía, Austria, etcétera, etcétera, que teníamos ahí. Me interesa de esta parte final, ¿vale? Como estáis viendo aquí, que lo tengo visto, los antecedentes o precedentes, ¿vale?, o causas que nos van a llevar luego a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Como veis ahí, el plebiscito y unión del Sarre a Alemania en el 34, la remilitarización de la zona de Renania, en este caso, ayuda militar, acordaos que aquí estaba prohibido, ¿no?, que Alemania se armara después de la Primera Guerra Mundial, ayuda militar del general Franco del 36 al 39, ¿vale?, cuando os acordáis que habíais citado a los aviones, ¿no?, a la Legión Cóndor que ayuda a Franco en el bombardeo de Guernica. También en este caso con la forma de convergencia o aliados, ¿no?, creando el eje Berlín-Roma, Roma-Berlín, este es importante. Anexión unilateral de Austria. Austria se unifica, acordaros que Austria es un país de carácter germano, ya solo el idioma, ¿no?, se unifica o se anexiona a Alemania, ¿vale? Y el desmembramiento de Checoslovaquia, los Sudetes, que lo tenéis aquí, ¿no?, en este caso, en esta zona. Libia, esta es tu zona, esperemos que estés bien, nos acordamos de ti. Bueno, y tenemos también el tema del corredor polaco, ¿vale? Acordaros del corredor polaco que habíamos visto en Danzig, ahí lo tenemos, ¿no?, la zona del corredor polaco, ¿vale? Bueno, prólogo total de la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Repasar un segundito el esquema y si me interesa, porfi, que decíamos lectura de esta parte, ¿vale? Os leéis la entrega de medallas del salto de longitud en los Juegos Olímpicos de Berlín, que me parece interesante, ¿de acuerdo? En este caso, ¿vale? Y si le echáis un vistacillo a esta de la izquierda, pero sobre todo me interesa aquí esta, ¿vale? Hasta aquí lo visto por hoy. Muchas gracias, chicos.